de la cuarentena, a raíz de este aislamiento. Y bueno, nos dispensaron de alguna manera esta obligatoriedad, este deber de asistencia a nuestro lugar de trabajo y la posibilidad de prestar tareas en forma remota. El teletrabajo ya se venía implementando en muchas empresas, ya nos van a hablar un poquito. Carecíamos de una legislación específica, no teníamos una ley de teletrabajo. Gracias a la ley 27.555 sancionada en julio y publicada en agosto en el boletín oficial, se vino a llenar este vacío dentro de nuestra ley, se vino a regular el teletrabajo, pero dejando algunas cuestiones que ya nos van a comentar tanto Lucas como Sebastián. Quedaron algunos vacíos o algunas reglamentaciones que faltan hacer, y lo interesante es que no solo nos van a explicar el teletrabajo, sino el marco en el cual fue dictada esta ley, cómo esperan, cómo ven que se vaya a reglamentar, cómo ven que va a jugar el teletrabajo dentro de la negociación colectiva y cómo lo van a incorporar en los convenios colectivos de trabajo a futuro. Esa es un poco la temática, la idea de esta charla, y no me quiero extender mucho más, así que presento a nuestros oradores. Por un lado, primero nos va a hablar el doctor Lucas Fernández Aparicio, que es un abogado especialista en Derecho del Trabajo, es especialista también en políticas públicas, ha trabajado en la administración pública y ha sido durante muchos años dirigente sindical. Fue secretario de Trabajo en el año 2018 y 2019 y ocupó también otros cargos dentro de la administración pública. Actualmente, Lucas es socio fundador en Octopus Consultores, cuyo objeto es la consultoría estratégica organizacional para empresas y sindicatos. Luego lo vamos a tener también al doctor Sebastián Panulio, que es también abogado especialista en Derecho del Trabajo. Se ha formado en muchos estudios muy grandes e importantes de la Argentina y actualmente ocupa un cargo estratégico en Accenture de gerente de relaciones laborales, no solo en Argentina, sino en Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Es responsable, tiene a su cargo la asesoría legal en temas de relaciones individuales de trabajo, negociación colectiva y convenios colectivos de empresa. Bueno, le paso la palabra a Lucas para que nos empiece a contar un poco de esta ley, después Sebastián, y finalmente abriremos a las preguntas como dijo Ariel. Lucas, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Bueno, buenos días a todos primero. Imagino que están ahí, por lo menos los escucho. Me había acostumbrado, ya era casi un Zoomer, me había acostumbrado al Zoom y lo usaba con mucho expertise y me cambiaron al Teams. y la verdad es que, bueno, desde el encuentro del otro día con Ariel a hoy, que pasé, el otro día tuve problemas con el teléfono y hoy tuve problemas con el iPad, así que, pero bueno, aquí estoy, espero que aprovechemos este encuentro. Yo desde ya, para mí va a ser siempre es estar cerca de la UADE, una alegría para mí. El año pasado, como decía Ariel, a quien le agradezco contactarme, mejor dicho, para sumarme a este encuentro. El año pasado estuve por allí charlando con muchos alumnos y con amigos de la casa sobre el futuro del trabajo y bueno, y hoy nos encontramos charlando sobre una herramienta que nos da esta realidad, esta modernidad y la tecnología, ¿no? Para poder trabajar, para poder mejorar nuestra calidad de vida en la conciliación trabajo-familia, conciliación trabajo-disfrute en general de la vida. Así que, y por supuesto para las empresas, para reestructurar costos, para mejorar su desempeño, para ser más eficiente, productivo. Y ya vamos a hablar de esto, ¿no? Pero primero quiero agradecerle a la UADE, como siempre, a las autoridades, a Ariel que me contactó, que más con mucho esfuerzo y paciencia fue soportando mi discapacidad tecnológica. Así que un gran abrazo a Ariel, a todos. Mateo, gracias por la presentación y para mí también es un enorme placer estar con ustedes y con Sebastián en este encuentro, que tanto tiene para contarnos sobre cómo en la realidad impacta esta modalidad de trabajo. Y para mí, esta es la primera mención que yo quiero hacer. Ahora voy a tratar de contarles cómo fue el desarrollo, el recorrido del tratamiento de la ley. Después voy a
voy a intentar darles algo de contexto de lo que creo como situaciones que tienen mayor crítica o que impactan no positivamente en el desarrollo de las organizaciones y en el aprovechamiento de la herramienta por parte de los teletrabajadores. Y finalmente una opinión, ¿no?, que tiene que ver con el futuro y cómo podemos hacer que esta norma, les anticipo, creo inconveniente, morigerarla y que no afecte negativamente la generación de puestos de trabajo que tanto necesita la Argentina. Y ahí recién Mateo decía, bueno, no teníamos ley, necesitábamos ley. Primera pregunta que me hago, y les hago, y nos hago. Yo soy de los que piensan, en el derecho laboral hay tantos jueces como interpretaciones de las normas, hay tantas opiniones como personas, estudiantes de derecho laboral existen. Así que aclaro eso porque nadie tiene la verdad revelada y en realidad son opiniones construidas en base a un marco normativo muy complejo, muy difuso, lleno de duplicidades, contradicciones y vacíos. En ese contexto, algunos que nos interesa y nos gusta el derecho laboral, interpretamos. Y yo soy de los que creen que no era necesaria una norma, que con la ley de contrato de trabajo alcanzaba y sobraba para regular todos los aspectos que debemos regular o que debían regularse en el marco de la implementación de esta modalidad. De hecho, tanto es así que ya el teletrabajo funcionaba en la Argentina. Es verdad que en el resto del mundo había avanzado el teletrabajo con mayor velocidad o había tenido mayor aplicación, en la Argentina no tanto, pero sí había varias empresas que lo tenían implementado, que habían avanzado en la implementación. Y acá una primera mención a por qué lo creo inconveniente. Nosotros tenemos una cultura excesivamente normativista en la Argentina. Somos muchos abogados, menos ingenieros, entonces nos pasamos regulando, nos pasamos creyendo que la regulación va a generar normas, que la regulación va a materializar relojes y puestos de trabajo. Y la verdad es que eso no ocurre así. Se generan puestos de trabajo cuando hay escenarios de buenos negocios, como decían los dirigentes sindicales el año pasado, y para que haya escenarios de buenos negocios, digamos, lo que tenemos que generar claramente es entender la realidad, entender el mercado en el que nos desempeñamos y generar las modalidades de operación, las estructuras de costos que nos permitan ser competitivos. De manera que la norma no hace nada para que eso ocurra. A lo sumo regula desviaciones, regula situaciones de desigualdad excesiva o no excesiva, pero de desigualdad al fin, que tiene que compensar, equilibrar. Y finalmente, esa excesiva cultura normativista lo que nos predispone como, digamos, como muy rígidos a la hora de tener la maniobrabilidad necesaria para el mundo en el que hoy vivimos y con los enormes desafíos que con que ese mundo nos interpela. El mundo de hoy es complejo, ambiguo, cambiante. Lo que hoy es una nueva modalidad en 2 años deja de serlo. Y por supuesto, totalmente cruzado con la tecnología. Entonces, estas variables, estas dimensiones del mundo de hoy, hace que los que estamos relacionados o tenemos algún interés, ya sea actores sociales, funcionarios, dirigentes, en el sistema laboral y productivo, que se ve tan impactado por estas características del mundo de hoy, tengamos la suficiente flexibilidad para acomodarnos e ir modificando todo aquello que debamos modificar para justamente generar inversiones, generar trabajo en la Argentina. Bueno, esa cultura que les digo, excesivamente normativista, atenta contra ello. No necesitamos regulación, tenemos una cultura normativista, sacamos una norma, pero además tenemos otra deficiencia a mi gusto, que es que nos pasamos discutiendo sobre la teoría y sobre el sexo de los ángeles, y desde el atril nos pasamos conversando con otros, en otros atriles, sobre la realidad. Y no sirve, digamos, nosotros tenemos que entender la realidad y sobre la realidad tomar decisiones. Y acá les cuento por qué digo esto. Compartíamos en el recorrido del tratamiento de la norma, digamos, muchos espacios
con Fabio Boyano, que es un especialista en implementación de teletrabajo, bueno, con el que hicimos varios webinars y además ahora tenemos un proyecto en común, que es un especialista en implementación de teletrabajo en la Argentina, tiene varias empresas que lo han implementado, y él nos contaba que el principal beneficiado de teletrabajar era el trabajador, el teletrabajador, que vos mirabas las encuestas y los resultados de las encuestas, sin norma, y como estaba implementado, la percepción, las conclusiones, los aportes que hacían los teletrabajadores respecto de su visión sobre teletrabajar, cómo lo estaba llevando adelante, qué había significado en su vida, eran extraordinarias, todo positivo. Había mejorado, había mejorado su calidad de vida, disfrutaba más de su familia, de sus espacios de recreación, tenía más tiempo para todo, tenía menos estrés por viajar, menos estrés por tener que trasladarse de un lugar a otro, menos gastos. Se organizaba de una determinada manera, que nada que ver tiene con lo que dice la norma, la mayoría se organiza fuera de la casa y va compensando los horarios, porque claramente la modalidad de trabajo es otra, se trabaja resultados, se trabaja por proyectos. Entonces, el principal beneficiado de teletrabajar era el trabajador según las encuestas de la realidad. Y, por cierto, en este momento, que lo que estamos haciendo no es teletrabajar, lo que quiero hacer una diferencia y podría presentarles, bueno, con el teléfono no puedo hacerlo, quizás con el iPad tampoco, pero tenemos una comparación de las enormes diferencias que hay entre lo que hoy hacemos, que nosotros llamamos teleurgencia, con teletrabajar. No tiene nada que ver. Hay un montón de diferencias entre una modalidad y la otra. Digamos, en el teletrabajar, el mayor beneficiario era el trabajador, pero también el empresario. Frente a este momento en donde claramente estamos transitando un momento muy difícil en la economía argentina, muy difícil en cada una de las organizaciones empresarias, muy complejo, en donde todas seguramente están mirando su estructura de costos, están mirando cómo sobrellevar este momento y prepararse para un futuro mucho más desafiante que la realidad que hoy tenemos, todo indicaría. Y frente a eso, con la voluntad que siempre tiene desde ya el empresario de crecer, de desarrollarse, de sostener puestos de trabajo, porque es pérdida de habilidades y capacidades construidas, porque además quiere crecer, entonces lo va a necesitar, pero tiene que vivir la realidad y frente a esa realidad reestructurar sus costos. El teletrabajo aparecía como una enorme oportunidad para bajar costos de infraestructura, reorganizar su fuerza de trabajo. Bueno, esta norma lo único que hace es desalentar la implementación del teletrabajo. Entonces, si esta norma desalienta la implementación del teletrabajo, como efectivamente pasa, nosotros conversamos con muchas organizaciones empresarias y nos dicen esto, nos piden ayuda para ver cómo pueden prepararse para la contingencia y la implementación. Y la verdad que si miramos la realidad, el que más se beneficiaba del teletrabajador, y por cierto, en esta oportunidad era también un enorme beneficio, una enorme herramienta que tenían las empresas para mejorar sus costos y enfrentar la crisis. Entonces, de vuelta, esta cultura normativista de creer que necesitamos una norma de teletrabajo específica nos lleva a la conclusión de que los dos perjudicados son los que tienen los destinatarios de la generación de trabajo. Entonces, bueno, eso como primera mención. La norma, había 20 proyectos, les cuento, había 20 proyectos. Se eligió el peor para tratar. Nadie me gusta. Se eligió uno muy complejo. Se trabajó sobre ese. Y ahí había muchas voces que algunos decían, bueno, no, porque la oposición tiene que rechazar de plano el tratamiento. Bueno, yo soy de los que piensan que finalmente la norma que salió es una norma que es distinta, la ley que finalmente se aprobó, con algunas modificaciones en diputados, no en senadores. Me tocó asesorar a todo el bloque de diputados de la oposición sobre este tema. Tuvimos un par de webinars o de Zooms charlando sobre esto y también lo compartimos con Fabio para que contara
la experiencia del aprendizaje, como recién les decía. Y, digamos, algunos pensaban que no era conveniente tratarlo, sino solo rechazarlo. Yo creía que era mejor esta opción que se eligió, que fue la de tratar de incorporar modificaciones. En diputados ocurrió, un dictamen de mayoría salió de diputados, en senadores se aprobó como estaba. Me hubiese gustado que en senadores también se siguieran haciendo modificaciones. Finalmente la norma se aprobó, la norma resta reglamentarse. Les aclaro que la norma que se aprobó es bastante más aceptable que el proyecto sobre el que se trabajó originalmente, con lo cual esto es un poco la táctica de ir trabajando, porque finalmente la norma podía salir igual con o sin el rechazo de la oposición, de manera que con el tratamiento se pudo morigerar algunos aspectos negativos, y ahora que está pendiente la reglamentación, digamos, la norma establece que se aplicará 90 días finalizada la ASPO. Tampoco determina si la ASPO a nivel nacional, o sea, cuando habla de finalización de la ASPO, a qué se refiere, pero supongamos que la ASPO que determina el gobierno nacional, o sea que esto indicaría que esta norma, si es que se reglamenta, con la reglamentación se empezaría a aplicar en el año que viene, en el 2021. Entonces digo, ¿para qué correr? ¿Para qué acelerar? ¿Para qué normar? ¿Para qué generar una norma? Pero si la generamos, ¿la tenemos que generar en el medio de una crisis? ¿La tenemos que generar en el medio de un aislamiento preventivo obligatorio? ¿Qué necesidad hay de acelerarlo para además hacer que se aplique 90 días después de finalizado y que pase el año que viene? En un contexto en donde no sabemos un montón de variables, digamos. Hay enorme incertidumbre respecto de un montón de aspectos, de cómo va a estar la economía, de hacia dónde vamos, la situación de la crisis sanitaria, etc. Entonces, la inconveniencia del momento. La norma tiene, bueno, para mí como verán, varios aspectos criticables: el momento, el mundo en el que estamos, no necesitaba de esto, como les dije, lo del normativismo. Después también creo que la norma, digamos, creo que cada actividad productiva tiene sus características esenciales y distintivas. De manera que yo siempre creo que la negociación colectiva es la mejor manera de lograr, la negociación colectiva es ontológicamente dinámica, o debiera serlo, y creo que tenemos que construir la cultura de negociar permanentemente condiciones en función de lo que decía al principio, ¿no? De generar condiciones de inversión y de trabajo. Entonces, ahí aparece como una herramienta, les decía, que la reglamentación es un momento para seguir morigerando y modificando y haciendo más aceptable, incluso hasta conveniente, la norma de trato. La segunda herramienta para modificar aspectos que necesariamente tienen que ser tratados, como la desconexión, la reversibilidad, aspectos que necesitan ser modificados y trabajados para que no desalienten la implementación. La negociación colectiva, por la especificidad de las actividades productivas, es una herramienta muy útil para seguir trabajando en morigerar la norma. Y bueno, creo que finalmente la tercera herramienta, y creo que hay que hacer un combo de todo, por lo que les decía recién, es el contrato individual. Generar un contrato robusto, individual, que permita proteger a la organización empresaria y al trabajador en la implementación sana del teletrabajo. Entonces, de verdad, creo que tenemos por delante un desafío. El teletrabajo, y ya con esto cerrando, el teletrabajo es básicamente una transformación cultural, porque implica un montón de aspectos de la vida laboral y de la vida organizacional que deben modificarse, que la hacen tal. Esa transformación cultural, desde ya que tiene que ver con el cambio de modalidad de trabajo del teletrabajador, pero les aseguro que por la experiencia, no mía, pero que
he compartido con quienes la tuvieron. El mayor desafío es de la organización en la telesupervisión, como le dicen, ¿no? Es decir, es transformar la cultura laboral en la organización. Los jefes, acostumbrados a un control presencial, a una veeduría, y muchas veces organizaciones que están más preparadas para, o que plantean el desempeño respecto al cumplimiento del horario y no tanto de la generación de resultados. Esta es una transformación cultural para esas organizaciones y para todas, pero claramente ese desafío de transformación me parece que lo lográbamos acompasar, acompañar, empujar, impulsar, si seguimos transformando la cultura de negociación y en vez de utilizar herramientas como la norma, digamos, la norma conformada por la legislación, sino creo que lo mejor es ir en la negociación colectiva generando normas convencionales que sean lo suficientemente realistas y flexibles para abordar la realidad. Y finalmente, además de creer que la negociación colectiva es la clave, lo que yo permanentemente les planteo a las organizaciones empresarias es que no desaprovechen la reglamentación. Después de que la ley fue aprobada, se abrieron algunos ámbitos de discusión en el marco del Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional. Eso al principio con mucho ímpetu, porque hubo muchísima queja y preocupación por todos los actores del sistema laboral, porque les aclaro que los gremios indudablemente también ven una pérdida de oportunidad, preocupados por la sostenibilidad de los puestos de trabajo. Por supuesto que están algunos otros que de vuelta hablan del atril, pero los que verdaderamente representan trabajadores, que están preocupados por la continuidad de su puesto de trabajo, la sostenibilidad de ellos y la posibilidad de generar nuevos, indudablemente son aliados en la búsqueda de una reglamentación, digamos, de aprovechar la reglamentación, la negociación colectiva y el contrato individual. Entonces, las organizaciones empresarias tienen que ser protagonistas, tienen que fortalecer su capacidad de organizarse y su agenda de representación y no dejar ningún ámbito en el que deban participar para discutir sobre esto. Como les decía, trabajo convocó, al principio con mayor intensidad, después esa intensidad fue perdiendo volumen y digamos, claramente hay que retomar la discusión sobre la reglamentación y, como les decía, hacer todo el esfuerzo posible para hacer los cambios que la norma necesita para tener una herramienta de desarrollo de las organizaciones y que permitan a los trabajadores tener una mejor calidad de vida laboral. Bueno, por supuesto después abierto y dispuesto a las preguntas que haya. Un placer escucharlo ahora, Sebastián, y de vuelta un abrazo a todos y gracias por permitirme participar de este ciclo. Gracias, Lucas. Quería complementar un poco con el tema del dinamismo que propones en el teletrabajo, y ya que estuviste a cargo de la cartera laboral, ¿cómo ves esa implementación, esa carga de información que hay que darle al ministerio constantemente, no solo informar las plataformas de software que van a utilizar, sino constantemente estar informando la cantidad de trabajadores que hacen esta modalidad, ¿no? Es un tema que va a tentar también ese dinamismo. La verdad es que hoy el mundo usa el Big Data, los datos. Los datos son centrales en la gestión en cualquier actividad. De hecho, con el Big Data, las empresas desarrollan toda su estrategia comercial, de marca, de desarrollo y de crecimiento. En el único lugar donde tenemos una verdadera ausencia o déficit, vamos a ponerlo en sentido positivo, tenemos una oportunidad de mejora es en la utilización y la gestión de datos para la implementación de políticas públicas. En realidad lo que hacemos es generar mayor burocracia, mayor complicación. Con la tecnología, todo ese proceso es lo menos complicado, lo menos preocupante de la norma. Lo preocupante es que la reversibilidad no dé previsión,
que se afecta a la facultad de dirección empresaria, que vos no podés organizar ni tu presupuesto, ni tu empresa, ni tu fuerza de trabajo, porque no sabés, vos tenés 2 oficinas, en lo concreto, porque, de vuelta, lo que hay que hacer es legislar y trabajar sobre la realidad. Y por ahí hay muchos que son grandes teóricos, eximios teóricos, pero que no hicieron un trámite, que no hicieron un trámite en la FIP. Entonces, bueno, eso genera una complicación para entender cuáles son los verdaderos problemas del pequeño y mediano empresario, que son los grandes generadores de empleo en la Argentina, a la hora de invertir, de desarrollar y de expandirse. Entonces vos tenés 3 oficinas, resulta que en esas 3 oficinas decís, bueno, voy a tener 2, o me van a mudar a una oficina más barata, porque el alquiler me lo cobra más barato, o porque tengo un lugar para trasladarme que lo tengo gratis, porque es de un pariente, bla, 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 y resulta que por la reversibilidad vas a teletrabajar, porque te diste cuenta en la pandemia que el 70% de la actividad que vos tenías la podías hacer, podías seguir manteniendo la distancia. Entonces, bueno, todo ese proceso y te lo desalienta esta norma, porque mañana vos haces todo ese esfuerzo de traslado, de reconversión, de modificar todo lo que significa tu negocio y resulta, o la estructura para tu negocio, y resulta que todo eso puede cambiar de un momento a otro y vas a tener que volver a alquilar la oficina para no afrontar un juicio laboral, etcétera, etcétera, como uno de los ejemplos, como un ejemplo, ¿no? de enorme contingencia en la implementación de la norma tal cual está hoy, como ha sido aprobada, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Lucas, clarísimo, como siempre. Bueno, Accenture es una de las empresas que efectivamente viene manejando el teletrabajo hace bastante tiempo y, bueno, va a tener estas implicancias que nos manifestó Lucas con la implementación y la vigencia cuando entre de esta nueva ley. Sebastián, contanos un poquitito la experiencia que has tenido en Accenture. Bueno, buen día a todos primero y gracias por la convocatoria. Tomar un poco donde dejó Lucas a ver, ¿era necesaria esta ley? ¿No era necesaria? Y bueno, desde el lado de HR o de relaciones laborales, ¿dónde estábamos las empresas prepandemia y dónde estamos ahora? Digamos, con una ley publicada ya en el boletín, no vigente, pero un poco que la realidad avanza independientemente de la ley, como siempre pasa en cualquier país y más en la Argentina. La realidad a veces, nada, es una ola que nos arrastra. Prepandemia, Accenture sobre todo, que es una empresa un poco que está relacionada al mundo de la tecnología y el desarrollo de software o de plataformas, teníamos ya una política muy agresiva de home office. Como muchas empresas, lo entendíamos dentro de un marco de un beneficio de las políticas flex que muchas veces tienen recursos humanos, que no solo es el home office, puede ser el día libre un viernes, o políticas antitráfico de entrar antes y salir después para evitar las horas pico. Se entendía como un beneficio y la verdad es que era muy valorado. La gente, esto era una herramienta para atraer mucho el talento desde recursos humanos. La verdad es que más en este tipo de industrias donde el empleado, la persona está acostumbrado a organizar sus horarios y demás, la verdad es que era un valor agregado que una empresa tenga los beneficios de home office. Con lo cual, era algo positivo. La verdad es que era algo que los empleados buscaban a la hora de cambiar de trabajo, a la hora de una entrevista. Era, digamos, uno de los puntos, obviamente junto con el salario, que preguntaban, bueno, ¿qué política de home office tenés o cuántos días a la semana voy a poder hacer home office? Con lo cual, era una herramienta para atraer talento que las empresas utilizábamos mucho. Obviamente, desregularizado, si se quiere, o con poca normativa. La verdad es que había poca normativa en la Argentina. Teníamos una resolución de la Superintendencia de Riesgos que un poco nos daba un marco de más o menos los lineamientos que las empresas había que seguir. Había en el marco del Ministerio de Trabajo un programa poco difundido, que era el PROPET, que era un programa que había que adherirse, pero que tampoco no tenía mucha adhesión. La verdad es que el teletrabajo se manejaba como un beneficio para atraer talento, un beneficio que también servía para la inclusión de gente que a veces tenía dificultades de movilidad o lo que fuese. La verdad es que el permitirle hacer varios días a la semana home office era un distintivo. La verdad es que también el teletrabajo nos permitía
Disculpen, pero se tildó. Sí, sí. Lo Yo perdimos. ahora lo recuperé. No sé si me escuchan. Ahí volvió. No sé, Sí, no sí. sé si me escuchan. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. No, un poquito Pero se bueno. cortó, ¿eh? Un poquito se cortó. Un poco, entonces, ese era nuestro escenario pre-pandemia. Es decir, teníamos implementado el home office como muchas otras empresas y esto era muy valorado. La verdad es que a la hora de los beneficios. ¿Teníamos una necesidad de regulación? Yo creo que en principio no había. Con lo que teníamos, la verdad es que lo veníamos manejando, la gente estaba, digamos, contenta, lo pedía, se podía administrar muy bien, las áreas de recursos humanos sabían cómo administrarlo, pero bueno, hay una cultura en Argentina un poco de sobre-regular todo y llegamos a esta realidad donde nos lo imponen ya no como un beneficio, si se quiere, de las empresas, sino como una modalidad de contratación, directamente como si fuese un contrato de part-time o un contrato de temporada. Bueno, ahora tenemos el contrato de teletrabajo y un poco hay que entender cómo nos vamos a adaptar a eso. La verdad es que a nosotros no nos fue difícil pasar a esta situación en la que estamos hoy de trabajar en pandemia desde casa. Pudimos hacerlo en 24, 48 horas, teníamos a nuestros 10.000 empleados de Argentina pasar de trabajar algunos días en la oficina y otros en casa a trabajar 100% desde casa con todas las herramientas que nosotros ya proporcionábamos a los empleados. Con lo cual, la implementación inmediata de la realidad que nos pasó por encima, la verdad es que pudimos surfearla bien y la verdad es que está funcionando, pero bueno, ahora nos encontramos con un desafío importante que es esta regulación que tenemos en la gatera, en carpeta, y hay que ver qué hacer. Y ahí me gustaría un poco repasar con ustedes o contarles cuáles son los puntos de esta ley más complejos un poco o más difíciles y controvertidos de materializar en la realidad, que se fueron discutiendo mucho en las sesiones del Congreso, sobre todo las cámaras empresarias pusieron bastante resistencia, pero bueno, finalmente está sancionado, con lo cual vamos a tener que convivir y administrar esa realidad que es la Argentina. Creo que el primer desafío que vamos a tener, que tenemos todavía una oportunidad que es en la reglamentación, es la famosa reversibilidad que fijó la ley. La ley establece un concepto nuevo, si se quiere, que es el teletrabajo va a ser por acuerdo de partes, pero, digamos, reversible unilateralmente por el empleado, lo cual nos deja un poco a las empresas en una situación rara o complicada de cómo organizarnos. Un poco uno va organizando su ámbito de oficina en base a la cantidad de gente, digamos, los seats que tiene que tener, el headcount y demás, con lo cual, digamos, permitir una reversibilidad unilateral, la verdad es que puede también afectar mucho el futuro de si las empresas deciden o no seguir permitiendo esto. Con lo cual creo que eso es uno de los puntos más controvertidos que atacaría un poco fomentar que la gente haga teletrabajo. Tenemos la oportunidad en la reglamentación, tenemos la oportunidad, ya hay rumores de cómo esto se reglamentaría, que un poco la reversibilidad no aplicaría para contrataciones nuevas y un poco también que la reversibilidad podría tener cierto consenso de ambas partes, con lo cual hay una luz de que la reglamentación le va a poner un poco de criterio, un poco más de lógica a este punto, pero es uno de los puntos más controvertidos, si se quiere, la reversibilidad. El otro gran punto que tenemos es las herramientas y la compensación de gastos. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué estamos haciendo ahora? Que tenemos una realidad de que la gente está en la casa y qué vamos a hacer a futuro cuando esta ley ya realmente esté vigente, digamos, haya pasado los 90 días del ASPO, tengamos reglamentación y tengamos ya que las empresas adecuarnos a esa ley. En el punto de herramientas, la mayoría de las empresas yo creo que se fue adecuando en estos meses que tenemos de pandemia. Digamos, la mayoría de los trabajadores que no contaban con una notebook y demás, muchas empresas se fueron adecuando y eso logró, digamos, cierto nivel de cumplimiento. Después tenemos una gran incógnita de qué va a pasar con la compensación de gastos o qué se entiende por compensación de gastos. La verdad es que la ley lo deja muy abierto hoy en día.
lo deja un poco también a criterio de la próxima negociación colectiva que decidan los sindicatos, porque bueno, cualquiera de estos gastos, como ustedes saben, sobre todo estudiantes, profesionales de recursos humanos, hay que entender qué va a pasar con estos gastos. ¿Van a ser salario? ¿Van a ser conceptos no remunerativos? Digamos, los voy a tener que tener en cuenta para las bases de cálculo, ¿no? Con lo cual también es una arista que nos viene a regular, sobre regular la ley, que un poco también nos altera las estructuras de compensaciones que tienen las empresas hoy. Con lo cual rápidamente hay que empezar a pensar qué vamos a hacer. Para darles un ejemplo concreto, nosotros hoy en Accenture sí tenemos una compensación por herramienta de trabajo y lo tomamos como un reintegro de gastos, con lo cual avanzamos en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque teníamos una historia de muchos años de hacer home office, con lo cual era una demanda y era un beneficio muy valorado y muy solicitado por la gente. Pero la ley es mucho más amplia que un mero reintegro, habla de compensación por mayores gastos, los cuales pueden ser dispares, desde la electricidad, el gas o la internet, con lo cual también ese es uno de los puntos a tener más cuidado, o que las empresas estamos mirando con mayor foco, los profesionales de recursos humanos y de relaciones laborales, para ver un poco qué se reglamenta, hacia dónde va el mercado también, porque el mercado, este es un importante actor de, bueno, las empresas nos empezamos a pelear o a disputar el talento un poco también en base a los beneficios que ofrecemos al talento que está en el mercado. Entonces va a ser un diferencial a ver cómo se reglamente esto o cómo se aterriza en la realidad. Y ahí tenemos dos oportunidades: la reglamentación del ministerio o también la negociación colectiva. Otro de los puntos que yo no le veo mucho complejidad para materializarlo, pero que es una novedad, es el famoso derecho a desconexión que nos trae esta ley y nos trae las empresas. La verdad es que la realidad nos cambió por completo. Antes teníamos un horario mucho más ordenado, si se quiere, de 9 a 6, uno cortaba, se tenía que tomar el medio de transporte para volver a su hogar, y la verdad es que estaba enmarcado dentro de un horario que todo el mundo conocía y respetaba. Hoy la verdad es que al estar en casa, un poco esos horarios se vieron difusos. Bueno, la ley nos viene a pedir que establezcamos también en una sobreregulación un derecho de desconexión para los teletrabajadores. No es que el derecho de desconexión per se esté mal, pero un poco el sobreregularlo, la burocratización de todo, fijarlo, es un poco lo que hace que desde el área de recursos humanos o de la parte de operaciones de una empresa vuelva un poco complejo, sobre todo en industrias como la nuestra, donde la autonomía de la parte es muy importante, muy importante. El otro punto que lo mencionó un poco Mateo es, hay un artículo de la ley que nos está pidiendo a las empresas que informemos al Ministerio de Trabajo un poco todos los software y demás que vamos a usar para teletrabajar. Eso la verdad es que es una novedad, es algo nuevo y es un punto que de vuelta trae una burocratización muy importante. Es decir, en vez de darnos herramientas para alentar el teletrabajo, para facilitarlo, para que podamos, digamos, llevarlo a un nivel de mayor amplitud en la empresa, digamos, hay muchos elementos de esta ley que nos pondrían más burocratización o más trabas para que cuando llegue el momento las empresas repiensen un poco de qué quieren hacer con este teletrabajo. Hoy en día la verdad es que ya había una obligación, si se quiere, de informar, no los software, pero sí de informar la nómina que teletrabajaba, que era a la aseguradora, a la RT. Con lo cual ahí yo también recuerdo cuando fueron las discusiones o las negociaciones, había puntos que la verdad es que el legislador no lo tuvo en cuenta de lo que realmente ya se hacía en teletrabajo. Las empresas que estábamos un poco avanzadas en esto, habíamos tomado medidas. La verdad es que habíamos hablado con las RTs para ver un poco cómo cubrían esos días de beneficio de home office, y la verdad es que ya habían llegado a avances en todo esto. Pero bueno, la realidad argentina de la sobreregulación nos pone de vuelta obligaciones que podrían complicar o complejizar el día de mañana cuando realmente esto esté 100% vigente. Y después el otro punto que yo veo ahí un poco controvertido o que cambia el paradigma es, esta ley parece
apuntar un poco también a quitarle a la empresa su poder de organización y dirección. Al darle esta libertad, si se quiere, al empleado de decidir cuándo teletrabaja, cuándo no teletrabaja, cuándo va a la oficina o cuándo no, un poco me quita a mí como empresa, digamos, al área de recursos humanos, que es claramente la que tiene la potestad de organizar y dirigir, digamos, cómo es la jornada en una empresa. Entonces creo que ese es otro de los puntos en que un poco esperemos que la reglamentación traiga un poco de luz o de claridad a cómo vamos a aterrizar esto, o cómo vamos a hacer camino al andar realmente, porque la realidad es que difícilmente podamos volver a foja cero y que nadie teletrabaje. La verdad es que el teletrabajo está, es algo súper positivo, como les dije, es una herramienta para atraer talento, es una herramienta también que serviría para federalizar el trabajo. La verdad es que si esto se proyecta como a grandes rasgos, la verdad es que sería lo ideal, una empresa acá de Buenos Aires que puede contratar a alguien que está, no sé, en Tucumán, y la verdad es que sin ningún problema puede trabajar siempre desde Tucumán. Sería, digamos, el ideal, pero creo que, bueno, la ley nos pone algunas trabas que va a haber que sortearlas, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay que convivir. Después también me gustaría, digamos, contarles la realidad no solo de Argentina. Como les dijo Ariel, yo tengo responsabilidad sobre varios países de Hispanoamérica y bueno, Argentina no es una isla. Muchos países empezaron a ver este tema, digamos, del teletrabajo. Bueno, cómo lo regulamos o qué tenemos hoy. Así que un poco contarles cómo está la TAM, sobre todo en tema teletrabajo. Para empezar, el más parecido a la Argentina, si se quiere, es Chile, que también tiene una ley sancionada en marzo, apenas la pandemia. La diferencia, si se quiere, es que esta ley ya se venía discutiendo en Chile hace bastante, con lo cual no es que la impulsa la pandemia, sino que ya venía, pero bueno, se termina de formalizar a fines de marzo, principio de abril, y está ejecutándose ahora, digamos. Había 3-4 meses para que las empresas se adecúen. En líneas generales tiene términos muy similares a la nuestra, derecho de desconexión, mayor compensación de gastos y una muy fuerte rigurosidad en cuanto a los formalismos, de que hay que dejar por escrito, de que hay que consensuarlo, firmar un contrato de trabajo o una adenda o un anexo. Entonces vemos también ahí en Chile una realidad que, si bien un poco más morigerada que la ley argentina, porque la verdad es que no tiene sobre todo este punto controvertido de la reversibilidad y demás, pero también me viene a dar un marco regulatorio que antes no tenía y pone en cabeza de las empresas cierto tipo de obligaciones. La ley chilena también, que la Argentina todavía no, la Argentina lo dejó un poco abierto ese tema, hace mucho foco en lo que es higiene y seguridad. Digamos, en Argentina todavía estamos esperando que cuando se reglamente los organismos de contralor, la superintendencia y demás, empiecen a dictar normas complementarias para ver cómo va a ser el tema de higiene y seguridad de un teletrabajador. En Chile sí eso ya está reglamentado y la verdad es que hay mucho material, mucha obligación en cabeza de las empresas, de los departamentos de HR y de safety, de, bueno, evaluar a su población, darles capacitaciones, digamos, los riesgos en la casa no son los mismos riesgos en una oficina, con lo cual ahí tenemos mucho foco en qué hacer y bueno, estamos hoy implementando todo eso en nuestra oficina de Chile. Sujeto a mucha rigurosidad, si querés, formal, porque bueno, todo hay que dejarlo por escrito. Chile aparte tiene una particularidad de que cualquier cambio que se haga en el contrato tiene que quedar por escrito, un poco tiene menos margen de libertad de acción, si se quiere, que acá en Argentina a lo mejor un poco en la experiencia, la verdad es que no todo queda por escrito, la verdad es que incluso nosotros muchas veces ni siquiera firmamos un contrato de trabajo, nos dan el alta en AFIP y eso sería nuestro contrato. Entonces, bueno, hay otra realidad en Chile, pero a grandes rasgos tiene una ley parecida. El otro país, digamos, siempre la TAM mira un poco lo que hace Brasil. Brasil aún todavía no sancionó una ley, hay muchos proyectos en el Congreso y demás. Lo que sí tiene Brasil es, empezó a haber jurisprudencia de los tribunales.
sobre todo para empresas grandes. Entonces, un poco nosotros también desde Accenture nos fuimos adelantando en eso y fuimos dando, siempre en el marco de beneficios, digamos, determinados elementos que la gente podía necesitar o querer. La famosa silla, que es creo que trending topic hoy en cuarentena. ¿Qué pasa con la silla cuando estamos trabajando desde casa? Bueno, hay determinados puntos que si bien hoy la legislación brasilera no los aclara, la jurisprudencia empezó a hacer camino. Entonces, bueno, aún sin un marco normativo tan fuerte, las empresas empezamos a tomar decisiones también, siempre para lo mismo, para atraer el talento y para retener el talento. El teletrabajo es una herramienta también para retener el talento desde el área de recursos humanos. Entonces nosotros empezamos con medidas o con acciones en el marco de nuestro programa de beneficios para un poco dar estos elementos que la gente estaba pidiendo en teletrabajo. Otros países que también tienen regulaciones, Perú y Colombia. Perú y Colombia hicieron algo interesante, la verdad es que para mí es para imitar. La verdad es que algunos tenían leyes, pero viejas y no tan comunicadas o conocidas en el mercado. Lo que hicieron es durante la cuarentena, durante la pandemia, lo que sacaron fueron medidas excepcionales de trabajo remoto. Y lo que dijeron es, bueno, hoy estamos todos trabajando remotamente, no confundamos eso con el teletrabajo que puede venir en el nuevo normal cuando no exista esta emergencia sanitaria. A mi entender, la verdad es que esos fueron medidas acertadas de los gobiernos, porque un poco no nos obligan a legislar en épocas de crisis, sino un poco que ponen paño frío y dicen, hoy estamos en una realidad que nos atravesó, que es el trabajo remoto, por supuesto siempre respetando siempre ciertos lineamientos que las leyes laborales en toda Latinoamérica tienen el mismo, digamos, la misma base protectoria de los empleados, con lo cual el empleado no iba a quedar muy desprotegido y, digamos, se están dando los debates en el Congreso, pero no se legisló, si se quiere, en medio de la crisis, que es un poco, tal vez, el desafío que se impuso a Argentina y que, bueno, tenemos que ver cómo termina. Otro de los países que yo tengo bajo mi cargo es México. México también tiene una realidad muy desregularizada. La verdad es que no está hoy en discusión el tema de teletrabajo, ni la posibilidad de que los empleados puedan pedir alguna compensación de gastos y demás por ley. Lo que sí está moviéndose mucho el mercado es en empezar a ver alternativas desde el lado de beneficios. Un poco la realidad argentina prepandemia, donde las empresas hacían este análisis desde sus áreas de beneficios para atraer talento, un poco hoy es como se está moviendo el mercado en México, específicamente nuestra empresa, estamos también haciendo estos análisis, porque hay una realidad que, por más ley o no ley que haya, la realidad es que la gente está en su casa y hay determinadas cosas que está pidiendo, que está exigiendo, entonces tenemos ahí una oportunidad de mejorar, si se quiere, la calidad del trabajo que están haciendo las personas en la casa, mejorar un poco el clima laboral y, como siempre digo, retener el talento, porque claramente estas acciones son para eso. Creo que a grandes rasgos esa es la realidad que estamos viendo en Latinoamérica. Y volviendo un poco a la Argentina, es nada, las empresas estamos haciendo camino al andar, tenemos una ley que no está vigente, estamos a la espera de una reglamentación. La verdad es que teníamos alguna regulación anterior de la Super, como les dije, que regulaba muy high level qué era o qué eran las obligaciones que tenía la empresa. Se mencionaba un poco ahí la famosa silla. La verdad es que hoy no hay claridad de si tenemos obligación o no de darle a la persona que está en la casa una silla ergonómica o no. La verdad es que no hay una definición que tengamos que tomar. Esperamos que la reglamentación traiga un poco de claridad sobre esto y también un poco de qué se interpreta como teletrabajador, que es un poco para mí el gran desafío. Teletrabajador es el que un solo día está en la casa o el que la mayor parte de la jornada está en la casa. Y son parte de las discusiones que hoy se están dando en los grupos que están pensando la reglamentación. Porque un poco, la verdad es que hacer las veces de si media jornada trabajo desde mi casa ya se interpreta como teletrabajo, bueno,
va a ser un desafío para las empresas de cómo se organizan de aquí a futuro su fuerza laboral. Muchas gracias, Sebastián, clarísimo, impecable. Sebastián, como para terminar, y antes de meternos con las preguntas, ¿cómo están evaluando la posibilidad o lo están viendo de negociar a nivel empresa con el sindicato las cuestiones relativas al home office? Sí, lo hablamos, de hecho yo tuve algunas conversaciones, nosotros somos una empresa, al ser de servicios, estamos encuadradas dentro del sindicato de comercio. Tuve algunas conversaciones con sus abogados, pero todavía obviamente muy iniciales, un poco porque la realidad todavía no se impuso, es decir, seguimos en aislamiento, seguimos en el ASPO, hay 90 días y estamos también muy expectantes de qué va a decir la reglamentación. Pero claramente este es un tema de agenda en donde, sobre todo las industrias, a ver, uno va a tener industrias que difícilmente puedan implementar para toda su fuerza laboral, la manufactura, la industria automotriz, la verdad es que le va a complicar mucho implementar el teletrabajo. Pero industrias como la nuestra, donde se utilizan las tecnologías de la información y comunicación, es un tema muy relevante, con lo cual el sindicato va a tener que ser un socio activo en ver cómo aterrizamos esto y cómo llevamos, digamos, buenas prácticas para que esto siga siendo un beneficio y no se transforme en un obstáculo para las empresas y que se desaliente. Pero sí, claramente está en agenda. Hay conversaciones, pero como te digo, todavía muy preliminares, porque por lo menos la mayoría de las empresas estamos expectantes de qué va a pasar con la reglamentación y cómo se va a imponer estas obligaciones, realmente cómo se va a aterrizar todo esto en la realidad. Expectantes también a ver qué dice el ministerio. Clarísimo. Muy bien. Ariel, estás muteado. Perdón. Es la frase del año, estás muteado. Vamos a comenzar, te decía Mateo, con las preguntas. Si te parece, de los asistentes, ya estuve levantando algunas preguntas, pero primero, como formo parte de la organización, voy a preguntar yo primero. Tengo muchas preguntas para hacer, realmente me interesa, pero muchísimo el tema, y tengo millones de preguntas, pero voy a elegir una. Y es, obviamente la visión tanto de Lucas como de Sebastián es bastante pesimista desde lo que hay con esta ley. Si la reglamentación seguiría esta línea y no acomodara todos estos aspectos que se conversaron acá, ¿ustedes creen que esta ley, en vez de protección, va a generar precarización? Y yo me imagino, digo, ¿qué va a pasar si las empresas eligen la tercerización para salir por fuera de la ley? Digo, ¿lo ven probable esto o no? Lucas, si querés comenzar por ahí que tenés una visión al haber estado en el ministerio, digo. No, me parece que, gracias Ariel, a mí me parece que estos grandes movimientos que ocurren en el mundo, digamos, como decía recién Sebastián, son como una ola, ¿no? Es decir, el teletrabajo vino para quedarse con o sin norma. No se puede tapar el sol con la mano. La tecnología interrumpe nuestra vida y cruza nuestras relaciones, todas. Las personales, las familiares, las deportivas, todo, la recreativa, todo está cruzado por la tecnología, las laborales, las comerciales, todas las relaciones están cruzadas por la tecnología modifica toda nuestra forma de vida y de relacionarse, de manera que yo creo que el teletrabajo se va a implementar a pesar de la norma. Ahora, a pesar de la norma, esta es mi visión, digamos, realista. Con esto no quiere decir que sea el escenario ideal, ¿no? El escenario ideal es que tengamos las condiciones normativas, convencionales, legales, de cultura en los actores sociales, digamos, que nos permitan
tener oportunidades de negocios y a partir de allí inversiones, y desde las inversiones trabajo genuino en la Argentina, generar riqueza, y por supuesto a partir de la negociación colectiva y otras instituciones de la vida en sociedad podamos tener una distribución de esa riqueza que genere una sociedad de oportunidades y de igualdad, ¿no? Ahora, todo ese recorrido, bueno, nada, tenemos serias dificultades en la Argentina para lograrlo y así estamos como estamos. El teletrabajo y esta pandemia que irrumpe en nuestra vida y nos deja a todos reflexionando, pensando en casa, qué va a ser de nuestro propósito, de nuestro recorrido, de nuestra profesión, de nuestra vida, de nuestra familia, es decir, cada uno lo interpeló a distintas reflexiones. A la sociedad, a la comunidad, al país, ¿no? También nos interpela. Bueno, hay que ver qué hacemos con esa interpelación. Pareciera que el teletrabajo es un mal síntoma en términos de lo que estamos haciendo con esa interpelación. Ahora, dicho eso, estoy convencido que esa ola gigante que indudablemente representa la tecnología aplicada a las modalidades laborales, vinieron para quedarse y se van a implementar, como decía antes, a pesar de la ley. Si eso va a significar precarización, mira, Ariel, para serte 100% honesto y además en línea con lo que verdaderamente creo que tenemos que hacer en Argentina, para mí hay que rediscutir todo el marco regulatorio laboral. Sí. Entonces, digamos, hay categorías normativas, convencionales, laborales, que pertenecen a una contextualización determinada que es de la ley de contrato de trabajo, la 27744, se me fue el número, pero la 27744, ¿no? Sí. Sebastián, vos cualquier cosa ayudame. Se me confundieron los números. 27744. De la ley de contrato de trabajo. Y todos sus parches posteriores a hoy, hay que resignificar todo. La ley de contrato de trabajo se concibió para un modelo productivo determinado y para una sociedad determinada. No existe más. No existe más ese modelo productivo, no existe más esa sociedad. Es totalmente distinta las formas de trabajo, las modalidades de trabajo, las modalidades de comercio. El mundo es distinto y las sociedades son distintas. Entonces, digamos, nosotros tenemos que rediscutir qué es precarización, qué es calidad laboral, cuáles son todas las categorías en las que hoy discutimos, las tenemos que rediscutir. Por eso yo digo en todos lados que para mí lo que hay que hacer es, y perdón por extenderme en esta respuesta, lo que hay que hacer es avanzar en la discusión de un código de trabajo, en donde en el Poder Legislativo se sienten todos los actores sociales, todas las instituciones, los legisladores, y discutan el Código de Trabajo, pero que lo discutan de manera colaborativa y participativa, no en un atril, sino que vayan a hablar con la Metalúrgica de Córdoba, la pequeña y mediana empresa metalúrgica de Córdoba, a ver si la negociación colectiva de la UOM con la UIA lo representa o les da oportunidades. Entonces, o si la norma actual de la ley de contrato de trabajo representa los desafíos, los dilemas y los problemas que tiene la empresa cordobesa para poder generar inversiones, desarrollo y trabajo. Bueno, entonces tenemos que hablar con la verdad, y hablar con la verdad significa, rediscutamos todo. ¿Qué es precarizar? Mirá, si te tengo que contestar lo que siento, pienso y estoy convencido, rediscutámoslo. Porque algunos hoy te van a decir, precarizar es mandar al trabajo sin una jornada laboral, y preguntar al trabajador si quiere una jornada laboral teletrabajando. Preguntar al trabajador si no le conviene organizarse en función de su agenda, en función de los tiempos de su familia, para que la mujer trabaje, para que cuide a los chicos, para jugar al fútbol con sus amigos, para ir a jugar ¿entendés? Entonces, hay cosas que son categorías del pasado. Tenemos que mirar los desafíos del futuro y prepararnos de la mejor manera, normativa y convencionalmente, legal y convencionalmente,
y culturalmente para esos desafíos. Si no, lo que va a pasar es que vamos a seguir en una frustración tras otra. De vuelta, perdón por extenderme en la respuesta. No, clarísimo. Y me parece resaltar muy importante lo que decís, esto de que el modelo de producción cambió, ¿no? Y cambió la sociedad. Vamos con una pregunta y ahora sí vamos a darle lugar al público. María Rosario, si se define que los trabajadores asistirán 2 días al lugar de trabajo y 3 realizarán teletrabajo, ¿a partir de qué volumen de la carga laboral deja de ser un beneficio a tener que cumplir con los puntos que explica la ley? Bueno, ahí, si querés, Sebastián, tomo yo. Sí, es un poco, a ver, la preocupación que tenemos en las empresas y lo que aspiramos a que la reglamentación le ponga un poco de criterio. Como está hoy redactada la ley, bastaría con que medio día trabaje fuera de la oficina para ser considerado teletrabajador, y que todo tenga que ser en proporción a ese mediodía o a ese día. Entonces, un poco también haciendo una comparación, por ejemplo, en Colombia hay unos proyectos, incluso hay una vieja ley donde establece que recién va a ser cuando supere los 2/3 de tu jornada semanal considerarte teletrabajador. A mí me parece ese un criterio adecuado, pero bueno, a tu respuesta concreta, hoy, la verdad es que como está redactada la ley, cualquiera es considerado teletrabajador tan solo con trabajar mediodía. Bien, es algo de lo que debiese reglamentarse. Clarísimo. En consecuencia, de considerarse así, se aplica la norma, ¿no? Entonces, como dice Sebastián, hay en la reglamentación, y esto es lo que venimos diciendo, una oportunidad de decir, bueno, en la parcialidad, en la determinación de teletrabajo parcial, vos podés hacer que la norma se aplique o no se aplique. Entonces, allí hay una oportunidad de morigerarla. Por eso decíamos al principio en nuestra presentación. Sumando, Ariel, a tu pregunta anterior, yo creo que no, que la realidad se va a imponer y el teletrabajo va a seguir. Creo que únicamente, sobre todo las empresas, tenemos que estar atentos a 2 cosas, que es el aumento o no, si hay, de la litigiosidad en 2 aspectos, no solo en el del teletrabajo, en el sentido de, bueno, no me dan alguna herramienta, no me dan una compensación de gastos o no me quieren dejar volver a la oficina, que yo creo que ese va a ser el menos preocupante, si se quiere, pero sí uno que todavía hoy no está tan en boga, pero que se puede volver, que es si aumenta la litigiosidad en reclamos por enfermedades o accidentes vinculados al teletrabajo. Como saben, en Argentina creo que la ley con más declaraciones de inconstitucionalidad fue la ley de riesgos, que es una ley que nos atraviesa a nosotros, a los que hacemos laboral, recursos humanos. Entonces, creo que un poco también el termómetro de hacia dónde van las empresas lo va a medir también el aumento de la litigiosidad en materia de higiene y seguridad. Es algo que nosotros estamos empezando a ver. La verdad es que lo estamos tomando con cuidado. Cuando hay algún reclamo de realmente algún malestar en la espalda, qué sé yo, le estamos poniendo foco y atención, y en esos casos tenemos un tratamiento especial por si necesitasen algún elemento ergonómico que en la casa no lo tienen, pero creo que es algo que todavía hoy se está hablando poco. Pero el tema de higiene y seguridad en la Argentina siempre, sobre todo porque hay una industria atrás del juicio, que todos ya deben conocer, muy potente en Argentina, con lo cual que a veces eso hace que las costo, digamos, en definitiva, cuando vos te sube la alícuota del RT, es un costo muy importante. Entonces ese puede ser un punto en donde las empresas empiecen a mirar el termómetro de ver, bueno, a ver, ¿el teletrabajo se está convirtiendo en un foco de una industria del juicio o no? La verdad es que es muy pronto para saberlo, pero es algo que hay que estar atentos. Clarísimo. Me agrego, Ariel, si me permitís, un Lucas. comentario a lo que decía recién al final Sebastián. Digamos, el tema de la industria del juicio tiene que ver con la imprevisión que significa la judicialización de un tema en la Argentina, ¿no? Esto yo le decía hoy en la presentación, hay tantas interpretaciones como jueces laborales, o estudiantes de derecho o abogados de derecho laboral. Pero eso digamos, es claramente desde ya una imprevisión que desalienta, como decía Sebastián,
Pero quiero agregar un dato para darles contexto, para que ustedes se lleven toda la información. Y me parece piola contarles. Los que defienden o defendían la posición de crear una norma alrededor del teletrabajo, su principal argumento es generemos una norma para que haya claridad sobre lo que, digamos, claridad sobre los aspectos que eventualmente pueden ser grises o difusos o libres de interpretación en materia de esta modalidad. ¿Para qué? Para tener la menor contingencia posible, porque si la norma dice claramente A, bueno, entonces el juez indudablemente tiene que limitarse a la interpretación de la ley. Pero bueno, finalmente los que se basan en ese argumento para propiciar la generación de una norma, se encontraron con que en la discusión aparecieron voces totalmente fuera de la realidad que terminaron conformando esta norma. Pero le quería dar este dato de dónde estaba el argumento de aquellos que, sobre todo en algún sector empresario, dónde estaba el argumento de aquellos que querían que haya una norma, justamente por la imprevisibilidad de la libre interpretación judicial. Clarísimo, Lucas. Y Lucas, de paso te consulto también una pregunta de los participantes, es si hay fecha estimada para que salga la regulación, la reglamentación. No, no hay fecha estimada y puede no salir. Puede no salir, sí, okay. Puede no reglamentarse, si no se reglamenta se aplica, y si se aplica, bueno, nada, lo que decía Sebastián recién, claro. Es peor. O sea, es peor porque claramente hay un montón de aspectos que la reglamentación es una oportunidad, y además porque hay muchos aspectos de la norma que necesitan reglamentarse, más allá de que la reglamentación sea una oportunidad para morigerarla, de aquellos que tienen obviamente una visión muy crítica de la norma. Más allá de que sea una oportunidad, lo concreto es que la norma necesita reglamentarse en muchos aspectos, aún para aquellos que tienen una visión positiva de la norma. Entonces, que no se reglamente es un problema. Pero ¿cuándo? No, bueno, estamos en Argentina, todo puede pasar, lo que es hoy, mañana deja de ser, y en 2 semanas puede pasar, bueno, estamos en Argentina y en este mundo, ¿no? De pandemia, de película de apocalíptica, digamos, puede pasar cualquier cosa. Al principio había una mayor predisposición, de hecho se generó un espacio de diálogo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero por la información que tengo, esa mesa, ese espacio, bueno, nada, fue perdiendo dinamismo. Hay que ver si se retoma y ojalá que eso ocurra con un sector empresario muy activo. Y los gremios también, los empresarios tienen que buscar a los gremios como aliados. O sea, ahí tienen que ir juntos al Ministerio de Trabajo a plantear la reglamentación. Los gremios que de verdad representan trabajadores, no que representan imágenes o colores. Totalmente. Hay una pregunta de Federico Basile que dice, ¿cómo ven el tema de las prestaciones transnacionales, artículo 17 de la ley? Por ahí Sebastián, que que es como más orientado a la compañía, ¿no? A las compañías. Sí, ahí si querés te lo tomo yo. La verdad es que en principio el propio artículo es raro lo que plantea, digamos, y es raro, digamos, cómo te pone en cabeza de la empresa una obligación en la contratación. La verdad es que es de perogrullo, por decirlo, que una persona cuando vas a contratarla, digamos, transnacionalmente, o por decirlo de alguna manera, va a tener, digamos, toda la reglamentación o toda la documentación necesaria para trabajar, digamos, de esa manera. Y lo raro es que, digamos, ¿cuál es la ley que se aplicará? Te pone, digamos, la ley. Esto sería para casos donde vos contratás a una persona, digamos,
en el extranjero, pero prestando servicios, con lo cual es raro que nos ponga la ley, no sé, uruguaya, porque te pone la ley de ejecución de las tareas, con lo cual ahí la verdad es que esa cláusula para mí también quedó muy confusa en su redacción, muy confusa. La verdad es que para mí, digamos, quien tiene competencia siempre va a ser, que un poco la ley lo dice, pero lo deja abierto en dos. Tiene que ser la ley de domicilio del empleador, si se quiere, digamos, con lo cual, si la empresa es argentina, aunque yo te contrate en Uruguay o en Paraguay, se tiene que aplicar la ley argentina. Y lo otro que a mí me hace ruido de ese artículo un poco es la autorización que yo necesito de la autoridad de aplicación, que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, según dice la propia norma. Con lo cual, de ese artículo en particular, yo también soy un poco crítico, primero por la redacción confusa que tiene, la verdad es que no aporta claridad hacia qué quiere regular. La verdad es que estaba claro, digamos, cuando yo contrato a un extranjero, claramente tiene que tener los papeles migratorios ok y demás para trabajar, y después, digamos, para mí siempre la competencia originaria la tiene la ley del domicilio del empleado, lo cual yo la verdad es que también, y deja abierto a una autorización que le tengo que pedir al ministerio, que no entiendo el racional de tener que pedirle al ministerio eso, y mucho menos negociarlo con el convenio colectivo, cuando posiblemente también la gente que yo contrate de esta manera sea gente que no esté convencionada. Entonces, ahí la verdad es que yo, sinceramente, le veo que hace falta de vuelta ese artículo reglamentarlo y no le veo que aporte luz o claridad a lo que quería regular, que era la contratación de personas fuera del territorio nacional, por decirlo. Bien, gracias, Sebastián. Mateo, si querés preguntar, también debes tener millones de preguntas como yo. Estás muteado, también. Perdón, estaba muteado. No, coincido totalmente con Sebastián y creo que el artículo también apuntó a los trabajadores que contratan en Argentina empresas que están afuera y los hacen de alguna manera estar fuera de un régimen de relación de dependencia. Me parece que apuntó a eso. No sé si lo ves por ese lado, Lucas, ese artículo. Mira, la verdad es que el artículo, como dice Sebastián, es raro. O sea, que reciente reglamentación, porque en lo que uno piensa que quiere regular es de perogrullo, como decía Sebastián. Después, hay, digamos, me parece muy general, tanto que resulta una verdad ya dicha o que debería remitirse a normas que ya existentes, pero también al ser tan general te deja abierta la puerta. De hecho, se habló mucho y se discutió mucho, sobre todo con algunos actores de izquierda, respecto digamos, de alguna vocación de generación de trabajo nacional y de extranjerización de los puestos de trabajo y todo este discurso que además, bueno, de vuelta, no revela la realidad. Nosotros, y más hoy con nuestro tipo de cambio, ojalá podamos, digamos, nosotros queremos que no pase lo que queremos que pase para nosotros, es decir, que empresas nos contraten, que empresas puedan aprovechar nuestros recursos, nuestro capital humano, incluso hasta lo que significa para otras en la estructura de costo, trabajadores que sean nacionales, y a la vez tenemos una actitud reaccionaria respecto de la posibilidad de que otro trabaje, digamos, de que sea al revés, ¿no? Es decir, no sé, la verdad que lo siento como muy extraño. Creo que la reglamentación es parte de la discusión del atril, para mí es parte de la discusión del atril, y lo que hay que hacer es reglamentarlo para que no genere ninguna contingencia, aunque no ve ninguna contingencia real. Bien. Buenísimo. Bueno, una pregunta que hace Analía es el tema de la salud ocupacional. Si bien ya dijiste algo, Sebastián, me parece que se inclina más por el lado psicológico, ¿no? Esas afecciones que puede traer el aislamiento, la falta de contacto al que venimos acostumbrados en la presencialidad, ¿no? Yo no he visto muchos problemas, pero sí he visto gente que ha tenido licencias por ese tema. Sí, ahí lo que les puedo dar es la experiencia
digamos, y la verdad es que sería como un tema desregulado. La verdad es que nosotros en Accenture, el área de recursos humanos sobre todo, sí le puso mucho foco en esto, y durante estos meses estuvimos acercándonos a la gente de determinadas maneras, con recomendaciones, de buenos hábitos, de rutinas. La verdad creo que ahí, a ver, fuimos capaz un poco pesimistas, pero creo que como todo, la verdad es que siempre hay un vaso lleno, un vaso vacío. La verdad es que la ley también nos impulsa a nosotros a repensar ciertas cosas y, digamos, a tomar desafíos en otras. Y uno es un poco esto. La verdad es que durante estos meses nosotros como organización nos impusimos ciertos desafíos de, bueno, cómo vincularnos a través de las plataformas, cómo la falta de contacto en la oficina no hacemos que eso se transforme en que la persona un poco pierde la identidad de miembro de la empresa. Entonces esos son todos desafíos para las áreas internas, sea salud ocupacional, pero también mucho de recursos humanos, de ver cómo nos revinculamos a través de las plataformas digitales y que la persona, digamos, pueda, porque nada, la verdad es que es cierto, el aislamiento, el estar todo el día conectado con unos headsets y frente a una computadora puede llevarte a ciertos trastornos o, digamos, ciertas dificultades. Bueno, ahí creo que es un desafío de las empresas de ver cómo apoyan a su gente, de cómo están cerca de su gente y cómo, bueno, nos revinculamos a través de las plataformas digitales. Pero es algo que nosotros estuvimos viéndolo y le pusimos mucho foco y hacemos cursos y capacitaciones destinadas a esta materia, específicamente a cómo combatir el aislamiento y cómo organizarse una rutina en la casa que no nos afecte psicológicamente y cómo fomentar los buenos hábitos estando trabajando todo el día desde nuestra casa. Un comentario ahí, Mateo, no confundamos, lo decía al principio en la presentación, lo que estamos haciendo hoy no es teletrabajar. Esto es una teleurgencia donde estás todos los días, no tiene nada que ver con el teletrabajo implementado en Argentina ni en la mayoría de los lugares del mundo. No, lo que hoy estamos haciendo es otra cosa, no es teletrabajar. Cuando se teletrabaja, los teletrabajadores generalmente tienen días presenciales, hacen reuniones de equipo, donde comparten tiempo para lo que hablaba de Sebastián en términos de team building o de lograr cohesión, identidad, pertenencia, trabajar sobre la organización, y se va organizando la fuerza de trabajo en función de una parcialidad en el teletrabajar. Después, por cierto, tampoco es lo que estamos viviendo hoy en términos de conciliar el trabajo en el hogar, con la familia, con eso. En la mayoría en la mayoría de los casos, los teletrabajadores organizan su día y organizan su forma de trabajo y buscan lugares donde estén tranquilos, donde quizás es a unas cuadras, en un cowork, en un lugar donde se sienten cómodos, o donde saben que no son interrumpidos, en donde pueden trabajar, donde tienen conectividad o mejor conectividad, y va pasando eso. No es que hoy no lo podemos hacer o hoy no lo puede hacer porque lo que tiene que estar es aislado en función de una situación excepcional, sanitaria y de salud y de pandemia, que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que legislar o las normas que nosotros tenemos que entender que pueden aplicarse o no, que no tienen que estar pensadas para la excepcionalidad, sino todo lo contrario. Entonces, eso es un dato no menor, sin perjuicio de que desde ya va a haber, y como decía recién, algunas afecciones propias, ¿no?, de la modalidad, como las hay en la modalidad presencial y como las hay en todas las actividades productivas, ¿no? Claramente. Bueno, Bien. muy bien. Vamos a ir, si les parece, son ya 10:30. Sí. ¿Quieren cerrar con algunas palabras, Lucas, Sebastián, Mateo? Y ya vamos por cerrado el panel. La verdad que podríamos seguir hablando, está súper interesante, la gente también se ve porque no se bajó, así que están todos muy enganchados. Si quieren, para ir cerrando, Lucas, algunas palabras de cierre, Sebastián, y los dejo con eso y ya cerramos el panel. Buenísimo, gracias, Ariel. No, simplemente agradecerles a todos. Ariel, Mateo, ahí dejé mi celular por cualquier cosa que necesiten, o consultas, o interés de algún tema, profundizar, desarrollar. Estoy totalmente a disposición. Esto me encanta, me dediqué toda la vida a esto y voy a seguir haciéndolo.
Así que me entusiasma poder ayudarlos también o pelotear, intercambiar ideas. Así que estoy a disposición siempre para la universidad. Un gran abrazo a todos allí y bueno, muchísimas gracias por la invitación y que ojalá terminemos rápidamente este momento que estamos viviendo, no solo en la Argentina, sino lo que tiene que ver con la pandemia y todo este proceso que nos permita volver a todos a una normalidad y sacar la Argentina adelante y hacer todo lo que tenemos que hacer para que cada uno pueda desarrollarse, en este caso los chicos en la universidad y bueno, todos en lo que tiene que ver con la preocupación por las organizaciones y el modelo productivo. Así que, bueno, un gran abrazo a todos y gracias por la invitación. Gracias, Bueno, gracias a vos, Lucas. Ahí, bueno, Sebastián. obviamente me sumo a los agradecimientos y como conclusión estaba ahí viendo el título Nuevos Desafíos. Creo que, bueno, la verdad es que más allá de si tenemos una visión más pesimista de la ley, todo es un desafío que nos invita a nosotros, a profesionales, en mi caso, bueno, del derecho, relaciones laborales, pero también a los profesionales de recursos humanos, sobre todo, a ser creativos y, bueno, y ver cómo repensamos estas modalidades, porque en definitiva se trata de eso, de usar esta modalidad para atraer talento, para que la gente, digamos, trabaje mejor, trabaje bien. Entonces, nada, por supuesto va a haber críticas y va a haber cosas que siempre podrían haber sido perfectibles, pero creo que estamos ante un desafío de que, nada, nos challengea a nosotros de ser creativos en ver cómo aterrizamos esto y cómo mantenemos este beneficio que la gente tanto lo valoraba y cómo también estamos, digamos, cumpliendo con la ley local. Así que, digamos, vislumbro un largo trabajo y desafío para estas áreas de recursos humanos y relaciones laborales en cómo aterrizar esto. Bárbaro. Gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, Lucas, al departamento de UADE, al director de la carrera que es Ariel. La propuesta es muy interesante, está muy buena y como para cerrar, hay que ver cómo transitar todo este camino, este desafío, como decían tanto Lucas como Sebastián. Muchas gracias a todos los asistentes, todos los que colaboraron. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todos los participantes. Muy, muy interesante y la verdad que podría seguir tranquilamente esta charla mucho tiempo más. Gracias a todos, gracias Lucas, gracias Mateo, gracias Sebastián y gracias a todos. Nos vemos a las 11 en el panel de marca empleadora. Abrazo. Hasta luego. Tenga buen Hasta día. luego. Un gran abrazo Adiós. a todos. Hasta luego.